Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta, como en todas las demás emisiones, se encuentra conmigo mi buen amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? De maravilla, a pesar de que es martes 13, no ha pasado nada malo aún. Aún, todavía le cuelga un buen rato al día. Bueno, a la noche, ya. Hoy martes 13, día en el que se acostumbra a pensar que, pues, es de mala suerte. Y también démosle una bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, nuestra queridísima amiga Revi. ¿Cómo estás, Revi? Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al podcast. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Muy bien, Revi, pues para arrancar de lleno con las historias paranormales que tienes para nosotros, o platicábamos antes de empezar el podcast que la primera experiencia paranormal que te pasó en tu vida fue fuera de México. Entonces, te cedo el micrófono para que nos platiques la primera experiencia paranormal que has vivido en tu vida. Así es, estábamos platicando un poquito de mi primera experiencia y hace algunos años yo me fui a estudiar a Argentina y donde menos lo esperaba fue donde me pasaron algunas cosas. No son la gran cosa, pero son cosas que me pasaron que para mí pues son un poco fuera de lo normal. Pues a final de cuentas las historias paranormales son bienvenidas. Ok. La primera, bueno, yo vivía en una casa con otros 3 roomies y había un argentino viviendo entre nosotros. Okay. Y él siempre nos contaba que en esa casa había fallecido una persona, una señora que se aparecía, que de hecho en su cuarto, en donde él estaba, ella se había muerto y yo siempre me reí, fue como, ay sí, lo hace para asustarnos, ¿no? Lo típico. Sí, la novatada. Sí. Ajá, la novatada, pero resulta que cuando todos se iban, escuchaba ruidos, escuchaba pasos. Un día vi una sombra como de una señora en el espejo y fue horrible. ¿En el espejo? Ajá. A ver, ¿cómo fue? Ok. Esa casa era una típica casa de 2 pisos, Ok. pero las escaleras, justo antes de subir las escaleras había un espejo completo. Ok. Como que toda la pared era un espejo. Y si te ibas para atrás, o sea, estaban las escaleras a la derecha, pero si dabas vuelta para el otro lado de las escaleras estaba mi cuarto. Estaba donde yo me hospedaba, así que cuando dejaba la puerta abierta, bueno, esa vez nada más, la verdad nada más la vi una vez, vi una sombra de una señora en ese espejo. Ok. O sea, fue horrible porque estaba sola, no era como, ay, alguien me quiso hacer una broma. Y me asusté mucho, la verdad. ¿Pero fue así de reojo o te quedaste viendo? No, fue de reojo. Yo la verdad soy una persona muy despistada, no me fijo tanto en ese tipo de detalles, pero sí vi de reojo algo que pasó. Y era como la silueta de una señora, eso sí lo vi como de reojo. Pero luego ya cuando volteé no había nada, pero sí, desde ahí era muy difícil estar sola en esa casa. Sí. y en este caso, tu roomie que te comentaba esa historia, ¿él cómo tenía o sabía esa información? Porque la alquilina, la señora Rosa, le mandamos un saludo. Un saludo a la señora Rosa. La señora Rosa, ella le contó en Ok. su momento. Porque el cuarto donde específicamente él estaba viviendo, Sí, pues fue donde pasó. Que era el más grande, el más padre, pero ahí fue donde falleció la señora. Y él la verdad es un chavo, el argentino, muy misterioso, como que yo creo que se acostumbró a vivir con eso, no sé. Ya tenía muchos años viviendo ahí. Él ya llevaba como unos 5 años viviendo ahí. En el momento en el que tú llegaste. No, sí, ya tenía bastante tiempo, entonces. Ya eran amigos. Sí, supongo que ya aprendió a convivir con eso. Ya existía. ¿Y cuánto tiempo tenías ahí viviendo cuando te pasó? Cuando me pasó, yo llevaba 2 meses. Ah, la de Sí. empezando. Sí, estaba empezando, la verdad. Y nada, la verdad es que fue muy traumático para mí, porque nunca en la vida me había pasado algo similar. No fue a lo mejor muy fuerte, como lo dije al principio, pero pues todavía me quedaba mucho tiempo en esa casa, así que tenía que acostumbrarme. ¿Y esa fue la única experiencia que tuviste en Argentina o en esa casa? No, en esa casa sí, o sea, eran muy recurrentes los ruidos. Cuando, por ejemplo, yo estaba en la sala,
estudiando y no había nadie y sí se escuchaban pasos. Ok. Pero yo era como, ok, sordéate, escucha música o algo y ya. ¿Solo pasos? ¿No Solo escuchaban pasos, alguna otra cosa? Y las puertas se cerraban y se abrían. Ah, ok, o sea, sí escuchaban que sí, se abrían. Sí, se escuchaba. Y otra cosa que me pasó, yo vivía en Mendoza. Mendoza está pegadito a Chile, o sea, al otro extremo de Buenos Aires. Así que un día cuando se me ocurrió ir a Buenos Aires, pues fui en autobús. Pero esos viajes que son como de, no sé, 12 horas o algo así, pues van de noche. Así que yo me fui sola en autobús a Buenos Aires y yo iba por la ventana, pues viendo a la nada porque era de noche. Y así pasó un buen rato, no se veía nada, pero vi como una silueta de una persona así toda blanca, como un ente todo blanco, mientras yo, o sea, no se veía nada en la carretera. Y luego se vio ese ente blanco. Como bulto. Ajá, como una persona como muy brillante, nada más parada. Y yo, o sea, lo vi pasar y yo, ¿qué es eso? Y sí me asustó, porque pues no había nada, no había luz. Sí, es súper común eso. En carreteras pasa de todo, la verdad, pasa de todo. Yo recuerdo una historia que platicaba un hermano de mi papá, que cuando iban al rancho, un rancho en San Luis Potosí, creo que se llama Río Verde, si no me equivoco, ellos tenían pues la costumbre de cuando era de noche, o sea, se dormían y otros iban admirando el paisaje. Y de repente dice que vieron así entre las ramas, pero ya ves que vas por el monte y luego están los árboles, ¿verdad? Entre la cortina de hierbas vieron que iba una persona corriendo. Pero pues dices, ok, o sea, la ves corriendo y la ves atrás. No, dice que la fueron viendo cómo los venía siguiendo a la misma velocidad que el carro mientras, o sea, seguía corriendo. Y dice que mi tío, que alcanzó a ver que era la silueta de una señora. El sueño, yo creo que de chiquitos todos nos imaginábamos cuando veíamos por la ventana a alguien correr o a alguien pasar. Haciendo parkour. Sí, y fíjate que eso en las carreteras me doy cuenta de que con lo que platicas es pues mundial, o sea, no solo es en México, ya comprobamos y es bien sabido que en otros países pasa, pero qué buena experiencia, la verdad. ¿Tú qué crees que haya sido eso? ¿Tienes alguna teoría? ¿Te pusiste alguna vez a pensar en qué fue lo que viste? No, o sea, lo vi, me asusté y ahí lo dejé, la verdad lo dejé. Dijiste, no quiero indagar más. Ajá, como que lo dejé ir, pero pues no se olvida lo que vi. Ok, y en Argentina entonces esas son las dos experiencias que has vivido, ¿verdad? Correcto. Las primeras, me imagino. Sí, eso fue en el 2016. Sí, pues ya son 6 años de esas Hace experiencias. un buen tiempo. Y platicabas con nosotros que llegando a Monterrey entras a trabajar en la famosa fundidora. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de tantas historias que hay? Digo, hemos platicado en podcast pasados, Tomás y yo, acerca de las leyendas de fundidora. Para conceptualizar, para dar una pequeña introducción, pues es bien sabido que muchas personas fallecieron. Hubo un accidente muy muy grande cuando una caldera de acero hirviendo se cayó y se derramó en la fundidora, y pues por ende se llevó muchas vidas humanas. Y platicábamos que también después se hizo un parque recreativo y abordábamos el tema desde el punto de vista de que tantos empleados a lo largo de los años, más de uno ha fallecido ahí. Entonces, sumado a todas las tragedias que pasaron, y también tengo entendido que por ahí de los 80 hubo un brote de fiebre, lo estábamos leyendo antes de empezar, y también se llevó la vida de muchos niños. Entonces, esto es para dar una pequeña introducción acerca de qué es más o menos fundidora aquí en la ciudad de Monterrey. Igual, si quieren saber más a fondo del tema de fundidora y las leyendas de la ciudad, les dejamos en la descripción de YouTube y en Facebook los podcasts de Leyendas de Monterrey. Entonces, Revi, ¿qué nos puedes platicar acerca de tus experiencias paranormales vividas en fundidora? Sí, claro. Como lo dices, hay muchísimas leyendas específicamente de fundidora, que el niño, que no sé, la enfermera que se aparece en tal lugar, etc. Pero yo les voy a contar de lo que yo viví y lo que yo vi. La primera fue, yo entré, de hecho recuerdo que fue el día de mi cumpleaños, un 13 de junio del 2017. Ok. Así que yo era practicante, todo tranqui, pero luego en septiembre, que pasó lo del terremoto en México, ¿se acuerdan?
en el El temblor 2017. del 2017, que Ajá. estuvo bien, bien feo. Bueno, en el equipo de marketing como que se nos ocurrió abrir un centro de acopio, no de fundidora, sino para como que del mundo de la comunidad. Así que todos los que tenían como centros de acopio chiquitos iban a dejarlo a este lugar. Hay en Fundidora un auditorio que casi nadie conoce porque no está abierto, que se llama Auditorio Carlos Prieto, que está como les decía, por la escuela Adolfo Prieto, no sé si algunos conozcan, pero por la entrada 4 más o menos, ahí sobre Madero. Okay. Bueno, ese auditorio, ahí fue como el punto de encuentro de ese centro de acopio. Como yo era la encargada, pues yo era la que llegaba y esperaba, y ahí estaba todo el día esperando a que la gente fuera. Y para empezar, ese día la puerta del baño se abría y se cerraba. Así se nos hizo muy extraño porque no había aire, no era como, ay, pues seguramente no encontramos como una explicación lógica de por qué se abriera y cerrara tan rápido la puerta y lo dejamos pasar. Ok. Después ya estuvimos ahí todo el día y la verdad ese auditorio es muy tenebroso, pues está abandonado, imagínate. Okay. Un auditorio viejo Y abandonado, pues da miedo. Aparte, si te vas como tras las bambalinas, hay muchas cosas que fueron dejando a lo mejor de, no sé, obras de teatro o así que eso también se da pone miedo, peor, ¿qué es claro. eso? A lo mejor había un maniquí, o sea, estaba medio rara la cosa. Pero bueno, estuvimos todo el día, eran como las 11:30 de la noche y pues yo estaba de última porque era la encargada y ya que estaba como que apagando todo, veo que en el fondo, allá por las bambalinas que les digo, pasa alguien y yo... ¿Qué horas eran? Eran como no sé si entre 11 y 12, pero ya era casi la medianoche. Ah, ok. Pero vi que pasó alguien, o sea, lo vi clarito, obviamente no tan clarito porque estaba oscuro. O sea, viste la pero silueta. Vi a una persona pasar y yo... Y dije, hola, y pues no había nadie y me salí. Sí, me sí, salí dijiste hola corriendo. literalmente. Sí, Oh. porque en ese momento, como hay gente yendo y viniendo porque estaban dejando cosas del centro de acopio, pues obviamente tú piensas que es alguien, ¿no? Al principio, pero Claro. pues, si no es nadie, ahí es donde te preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué miedo? Y eso me pasó. La verdad es que sí da miedo y como les comentaba, pues en octubre ese auditorio cumple 92 años, así que imagínense todo lo que ha pasado, quién sabe si incluso ahí hayan fallecido personas, no sé. Sí, no lo dudes ni un poco. En su momento cuando la fundidora estaba abierto, pues era un centro, era como el centro para entretenerse, ¿no? Ese auditorio. Como el teatro, sí. Ajá, era como el teatro y también tipo canchas de básquet, o sea, era como que el típico lugar para entretenerse. Ajá. Y pues, no sé, ahí sigue, está cerrado, pero tanto el Carlos Prieto como la escuela Adolfo Prieto como que están enlazadas ahí con esa vibra tenebrosa. Demasiado pesada. Sí, muy Sí, pues pesada. te digo, dicen que la escuela también tiene esa vibra muy pesada precisamente por ese brote que hubo de fiebre hace ya, pues, en los 80, ya 40 años. Ya hace bastante. Si no es que más. Sí, si no es que más, la verdad, o sea, entonces, ¿cuántas energías negativas se han albergado ahí a lo largo de los años? Correcto. Ay, no. ¿Y qué otra experiencia te sucedió en el parque? Pasó el tiempo y llegó diciembre, llegó el invierno, me acuerdo perfecto. No sé si era diciembre o enero, pero era invierno. Y a mí me tocaba ir a tomar unas fotos, así que iba en el carrito con mi compañera. Y de repente vimos ahí por el Paseo Santa Lucía que iba pasando un señor vestido De obrero. raro, de obrero, que no dijimos nada las dos, pero lo vimos y luego nos volteamos a ver las dos de que ¿quién es ese señor? O sea, ¿por qué está vestido así? Cuando volvimos a voltear ya no estaba. O sea, y ahora, físicamente, ¿era posible que hubiera desaparecido de su rango de visión?
sea, como ustedes iban caminando en el momento en el íbamos cual... en el carrito, con el que de un lado del Paseo Santa Lucía, Y el y señor- él venía del otro lado. Sí. o No sea, es muy lejos. Sí, o sea, para cuando ustedes voltearon era imposible que Era subiera... imposible, literal, lo vimos y luego en eso nos volteamos a ver de que, ¿qué onda con este señor? Volvimos a voltear y ya no estaba. Y lo recuerdo perfecto, era un señor como, a lo mejor de un poquito más de 70 años, o sea, ya era, o sí, se me hace que más, ya se veía acabadón, tenía el cabello largo, canoso, flaquito, alto, traía un casco amarillo, estaba de azul marino, como que todo sucio. El traje típico de mezclilla, ¿no? Que lleva. Sí, Ah, sí. no de mezclilla, era como azul marino, no sé si overall, pero así raro. Como tipo bombero, pero muy... Más o menos, pero era así, todo azul marino. Sí lo recuerdo perfecto, que azul marino y un casco amarillo. ¿Qué hora era? No ¿Es era dato noche, importante? era la tarde. No sé exactamente la hora, pero era la tarde. Ok. Yo ahí salía a las 5 o a las 6, no recuerdo, pero a lo mejor eran como las 3 de la tarde. No era tarde, no era tan de noche, pues. Estaba clarito y lo vimos pasar, obviamente no como un fantasma, o sea, de una persona normal. Claro, caminando. claro. Pero sí se les hizo curioso la forma tan peculiar en la que vestía. Correcto, conocemos a casi todas las personas que trabajan en fundidora y ninguno pues tiene la necesidad de estar vestido así, ¿sabes? Ok. Ajá, pues ya no se necesita ese traje y menos un casco. Pero luego verlo y no lo vimos desaparecer como tal, pero sí volteamos y volvimos a voltear y ya no estaba. Claro. Fue como Sí. sí, Evidente Sí. lo que sucedió, ¿verdad? correcto. Sí, de hecho es muy, muy común eso también. O sea, se dice que muchas personas vestidas de obrero los ven caminar, sobre todo por la nave Lewis, que es donde más comúnmente Pues se ahí dice estaba que... el horno, los Sí. hornos. Sí, sí, sí. Ay, no. Y no sé, eso me hizo preguntarme como qué de lo que veo es real y qué no. No sé si les ha pasado a ustedes, pero Sí. dices, todos son personas de verdad, o sea, vivas. Ok, oye, la verdad, de hecho, qué buena pregunta hiciste. O sea, Pues- después de ese hecho, Sí, porque esa persona, como digo, no es como que se veía transparente o rara, no, se veía como una persona completamente normal, solo que nos llamó la atención la vestimenta. Pero imagínate, o sea, Sí. qué No. es real y qué no. exacto, la verdad, tu cuestionamiento sí me deja pensando mucho porque vivimos tan inmersos en nuestro propio mundo que muchas veces la gente con la que nos topamos no nos damos el tiempo, como tú dices, de voltear a ver si la persona que acabo de ver en este momento no se desvaneció ya. Ay, no, qué miedo. Sí, y hay una niña, bueno, esa yo nunca la vi, pero hay una niña que se aparece en el parque, hay varias fotos, Ah, ok. y es, o sea, la misma niña con el vestido blanco medio antiguo, pero mucha, o sea, no sé si mucha o poca, pero hay varias personas que han confirmado que la han visto jugar en el parque, y ellos se van, pero después de ver las fotos de que es un fantasma, dicen como, ah, yo la vi, y no sabía que era un fantasma, porque pues sí. ¿Y tiene un lugar donde aparece regularmente? Sí, hay un lugar que se llama la Casa Rosa, que ahí, cuando la fundidora estaba activa, esa era la casa como que del dueño, que es donde está el silbato. No sé si han visto que está enfrentito de donde empieza el Paseo Santa Lucía, En donde empieza... o sea, por dentro del parque. Ah, ok. No, la verdad. Bueno. ¿Están las lanchas o? Sí, donde tú contratas de que están las lanchas y luego la aventura, Ajá. y enfrente de eso está la Casa Ya Rosa. sé cuál, ya sé cuál. Esa pues antes era una casa como tal, y por ahí se aparece esa niña. Sí. Oye, ¿y esos lugares como por ejemplo la Casa Rosa están igual abandonados o qué es ahí? Porque No. sí sé que, perdón que te interrumpa, sí sé que Fundidora tiene algunas construcciones que pues siempre están cerradas. Sí. Es que son peligrosas porque son viejas. En el caso de la Casa Rosa, creo que ahorita es un museo, si no me equivoco. Cuando yo entré, esas eran las oficinas. Ah, O sea, ok. yo iba ahí todo el tiempo. Imagínate caminar todos los días hasta allá adentro. No, pues, Bueno,
Así, ahí estaban antes las oficinas y luego lo cerraron, estuvo un buen rato cerrado, pero si no me equivoco, ahorita es un museo. Ok. Y está padre, porque sí, o sea, eran las oficinas, pero el lugar sí era como una casa. Sí. Yo siempre vi como oficinas. Y bueno, pues supongo que por eso. Dije, no pensé que eso estuviese ahí desde ese tiempo. Yo pensé que era reciente esa construcción. No, de hecho, el silbato oficial de la fundidora todavía suena. Que, sí, que de repente vas en el parque y escuchas. Eso eran los cambios de turno de los trabajadores en aquel entonces, de los obreros. Ok. Y todavía. Durante esos silbatazos se pueden ver a los obreros. Ándale, sí, A de lo hecho, mejor. es lo que iba a decir. Yo creo que sí estaría interesante hacer ese experimento en el cual al momento del silbatazo ponerte alerta a ver a quién puedes ver caminando con... Sí. Sí. No me acuerdo exactamente de las horas, pero me acuerdo que era creo que 1 de la tarde, 6 y 9. Suena por... Actualmente lo hacen sonar por tema cultural, o sea, por como seguir esa línea, ¿verdad? Correcto. Y siguen siendo los horarios de cuando terminaba el turno, o sea, los de siempre. No es como que lo vamos a programar a la 1 y no. Ah, o sea, ¿ustedes siguen- tienen esos turnos que ellos tenían? O... Ajá. Ah, ok. Se quedaron desde siempre esos turnos. Ok. Sí, está muy interesante. Entonces tú tenías el turno de la mañana. Ah, no, nada más suena el silbato. Ah, ok. No, es que sí, esa era mi pregunta, o sea... No, a mí me toca el turno nocturno. No, sí. De, no sé, 10 de la noche a 6 de la mañana. La madre, no. Aquí, la de marketing, ¿no? Ya sé, ¿verdad? Haciendo marketing de terror. Pues sí. Ok, Revi, ¿y qué otra experiencia has tenido ahí en el parque? Esta experiencia recuerdo que la platicaste En un podcast. en el sí. podcast de Iceberg de Monterrey parte 2. Que, bueno... Digo, si nada lo como escucharlo de si lo tu viva escucharon, voz. Esa soy yo. Ok. A mí me pasó. Bueno, como les mencionaba, antes estaba en Casa Rosa, las oficinas, pero luego las cambiaron para... No tiene un nombre, pero al ladito de las canchas de béisbol, ahora están ahí las oficinas. Bueno, yo un día fui al baño, normal, no vas al baño, estás en el baño y escuchas que alguien entra y se mete al baño de al lado. Es normal, ¿no? Claro. Y yo les digo, soy muy despistada, no volteé a ver ni los zapatos ni nada, pero sí se sentía que había alguien ahí, pues normal, ¿no? Pero luego escucho también que entra la señora de la limpieza, yo seguía dentro del baño y se mete a ella entra y se mete a ese baño y yo, qué raro. Ah, no, yo me estaba lavando las manos, ya me acordé. Yo me salí, me estaba lavando las manos, en eso veo que la señora de la limpieza entra, se mete a ese baño a limpiarlo, no sé. Y yo le dije, ay, había una persona, qué rollo, y nada más se ríe y me dice, así es aquí. Ajá, Y yo, la madre. Sí. Dice, Y se desapareció la señora frente a... Ya sé. Y nada, que es un antro adentro. Ya se abres la tapa y gira, güey. Contraseña. Ay, no, pero sí, y luego platicando con la señora de limpieza que ella llega, no sé, más temprano que cuando yo tenía el horario, pues ella llegaba más temprano. Okay. Y decía que cuando estaba solo también como que veía cosas mientras ella limpiaba y así. Por eso siempre, de hecho siempre estaba escuchando música la señora. Yo creo que no le gustaba el silencio en Ajá. las oficinas. Sí. También, si mal recuerdo, tú me platicaste que se decía que puede ser en la mañana o en la noche. Te fijaras cuántas personas entraban al baño y cuántas salían. Sí, eso me lo dijo una vez un señor, de hecho, otra señora de la limpieza. Pasa que como yo le tomaba las fotos a todos para las los redes. gafetes, Ah, no ok. para los gafetes, desde ahí todos pues ya me conocían y era como, ah, licenciada. Así que pues me llevaba mucho con todos y me platicaban justamente eso. Y eso me dijo una señora de Ok. limpieza, de que fíjate bien cuánta gente entra al baño y cuánta gente sale. ¿Eso en cualquier horario? ¿O? Yo también
de despistada solo fue, pero no le pregunté nada, ¿verdad? Solo fue, Bueno, la verdad qué sí, padre, sí pero- sería interesante el horario porque pues es un experimento que se puede hacer muy fácil. Sí. Y la verdad, hasta cierto punto sí es medio macabro el ver, entraron 15 y salieron 10. La madre, güey, o sea, ¿dónde están las otras 5? A lo mejor en el antro secreto. Pero en cualquier baño tiene que ser el de mujeres, el de hombres, o en general. O no, Fíjate. digo, no fue específica la señora. Estábamos en el baño que está enfrente del museo del Horno 3, perdón. Hay como uno medio ya. escondido, Sí, ¿sabes sí. cuál? Estábamos afuera de ese y me dijo enfrente de ese baño. No sé si se refería solo a ese baño o a todos los de fundidora. Ok, bueno, es muy buen Muy dato. interesante, sí. Si quieren hacer ese experimento y lo hacen, déjenos en los comentarios de nuestras redes sociales cuál fue el resultado de ese experimento. Sí. Ok, Revi, ¿y qué otras historias has escuchado acerca del parque? Ahí van un par de historias que, digo, no viví en carne propia, pero sí vi a lo mejor que pasó. Ok. Una vez que un señor era un guardia de seguridad que recién empezó a trabajar en fundidora, bueno, le tocaba específicamente en la nave Lewis y no duró una noche Así. porque estaba la nave Lewis completamente sola. No sé si saben dónde queda más o menos la nave Lewis. Sí. Literal en medio del parque. Y vio un niño jugar ahí. O sea, de repente se le apareció un niño y estaba él jugando, repito, no modo diabólico, no de como en las películas, Ajá. pero pues obviamente te da miedo. Bueno, a él le dio miedo y esa misma noche dijo, ya me voy a mi casa. Ajá. Bye. Y renunció. Y también me ha tocado preguntar, la verdad no recuerdo qué estación de radio, no sé si ustedes lleguen a recordar, pero que a veces hacen como no excursiones o expediciones a ciertos lugares, es de una estación de radio, no me acuerdo cuál, la verdad, pero nos tocaba ir a ese evento y era de noche, así que esa vez tocaba que esas personas que, ¿qué programas de miedo hay? ¿No? ¿En Monterrey? O sea, en radio. En una estación de radio. Creo que era una grupera, si no me equivoco. No sé si. La novela penal. Se me hace que no, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, era una estación de radio. ¿Cuál? Digital, extra, Guadalupe. No, se me hace que era una. La Sabrosita. Tipo La Sabrosita, una de City esas. Boy. No era él. Bueno, ahí luego les dejamos el nombre. Sí, si alguien nos puede apoyar con ese dato, estaría genial en los Sí. comentarios. Es una persona, es un señor que ya lleva como que mucho tiempo Sí. tocando esos temas, ¿no? Ok. Pero bueno, esa vez fue en fundidora e iba mucha gente. De hecho fue el Día de Muertos porque dieron pan de muerto, me acuerdo. Ok. Pero bueno, estaban todos de noche tomando fotos, pero como mencionábamos, cuando tú quieres pues no se te parece nada, ¿verdad? Pero bueno, ellos estaban ahí buscando fantasmas y había muchos guardias porque era después de las 11 de la noche, pues el parque estaba cerrado y ahí estaban los guardias como que cuidándonos y yo empecé platicando con los guardias, pues les preguntamos, ¿no? ¿Y ustedes les ha pasado algo? Y había varios que decían que sí, pero había otros que decían de que no me ha pasado nada. Así que también, no sé, depende mucho Claro. de la persona, de no sé. Hay veces Sí, que de las circunstancias y también, como dices, o sea, de la persona. Y es qué tan probable es que esas energías se le acerquen, o sea, porque también es como que esa conexión entre las vibras que hay en el lugar. Sí. Y ya. ¿Y esa ocasión no vieron nada? No, la verdad es que no. O sea, según estos locutores, era como que traían una, no sé qué, para detectar, pero la verdad no se vio nada. El aparato que hacer lo que. Ajá. Que como que detecta la radiación o algo así. Sí, Sí. uno de esos y una tipo luz infrarroja o algo así. Ah, ya. Y todos estaban de que tomando fotos al momento por todo el parque para ver si salía algo. si salía algo, pero pues no sé, siento que así no es No, de hecho cuando ya lo quieren como
comercializar. La quieren forzar. Sí, la forzan mucho, la verdad. Y ya se recurre muchas veces a incluso fingirlo para que no sea en vano y todo ese rollo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en Fundidora son todas las experiencias que has tenido. Hasta el momento, Hasta el todas momento. la mayoría de las experiencias que he tenido han sido ahí, en Fundidora. Fíjate, yo te quería preguntar si habías escuchado acerca de que hay una historia que dice que algunos días, al azar, en Fundidora de repente llegan camionetas de lujo en las madrugadas y dicen que en los túneles, que es bien sabido que tiene Fundidora, pues se hacen ahí todo el tema de brujería y hechicería y todos esos pedos. Nunca había escuchado, qué miedo. Invocaciones, todo eso no, ¿verdad? No. O sea, Sí. yo no lo había escuchado. Sé también que hay túneles, de hecho hay varios videos del historiador del Parque Fundidora que él sale como que haciendo el recorrido y así, pero nunca había escuchado. ¿Tú habías escuchado? No, pues nada más lo comentó Fer. Y sí, digo, no era tan tarde, pero sí me ha tocado ver de repente que entran automóviles ahí a Fundidora. O sea, automóviles buenos, o sea, que Rolls Royce y eso. Y bueno, yo que son Rolls Royce, que no se vean. Pero se ven No sé, muy elegantes. Muy lujosos. Así Muy es. cosas. Ok. Ya, pero en la noche ya casi van a cerrar. Pero no sé, realmente, digo, tengo entendido que no pueden entrar autos ahí. A ver, es el parque. A veces entran cuando van al auditorio Citibanamex. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuenta. Sí. Porque entran por el parque para llegar al estacionamiento, Sí. pero a lo mejor este es otro tema, ¿no? Ya Pues sí, es que puede tener sentido el hecho de que sea en la madrugada porque pues es bien sabido también que los conciertos acaban tarde, o sea, fíjate que no había considerado eso, ya lo considero Que y el artista salga por ahí, ¿no? sí. Incluso el artista sale, o sea, por otro lugar donde a lo mejor nada más está ese carro y otros dos que son de los guardaespaldas Sí, y sale por cierta reja o cierta puerta, pero Ok. sí se ve pasando por ahí. No sé, a lo mejor puede ser eso. muy bien. Y ya para finalizar lo que es este podcast, Revi, platicabas con nosotros historias paranormales indirectas a ti, ahora que no te sucedieron a ti, pero sí a algún familiar tuyo. ¿Qué nos puedes platicar de alguna historia? Sí. De ese Tengo tipo. una historia nada más, pero ahí les va. Yo tengo una tía, bueno, tengo varias, pero una de mis tías, mi mamá es de Sombrerete, Zacatecas, y cuando toda la familia de ella vivía pues allá cuando estaban más chiquitos, mi tía nos cuenta, bueno, mi tía tiene una cicatriz aquí así larga. Ok. Y nos cuenta la historia de la cicatriz, de que ella una vez estaba en su habitación, en Sombrerete, y que en la ventana se le apareció una persona, era una señora, se le apareció como que el reflejo y se le quedaba viendo y como que se reía. Ah, la madre. Y no sé, imagínate ver eso y no es como que la ves de reojo O sea, la vio de frente. de repente volteas y ya no está, no se iba, o sea, ahí estaba la persona viendo a mi tía. A mí nada más me queda una duda. El reflejo era o sea, tipo, yo me estoy viendo y está atrás de mí. No, ella Está estaba como si estuviera afuera, pero ok. nada más era el reflejo. Porque físicamente no había nadie. Ajá. Ok, pero tantito. Y mi tía como que la veía y no se iba y pues esta señora se reía y fue como que ella con la mano pues rompió, quebró la ventana, el vidrio de la ventana y luego ya jamás la vio, pero está la marca y la experiencia fea de que vio algo en su ventana, el reflejo de la ventana, ajá, porque no es como dicen, no estaba atrás, no, era como si estuviera fuera, pero en realidad no había nada afuera. Ah, ok. A la madre. Eso le pasó a mi tía. Fíjate, nunca había escuchado ese tipo de o sea, he escuchado de los típicos reflejos, lo platiqué en el podcast pasado y lo vuelvo a platicar muy brevemente aquí, de una tía que apagó la tele y tenía el reflejo, o sea, vio que había personas atrás de ella. Ay, qué miedo. Pero pues es de que dices, ok, o sea, se reflejan. Y luego pero volteas y ya no hay nada. ya no Y hay ahí nada. quedó, Ajá.
Pero ese tipo de manifestaciones donde físicamente lo ves en el reflejo, pero tú puedes apreciar sin ningún problema que físicamente no está afuera. Sí, siento que es como un enfrentamiento muy directo, ¿sabes? Sí. O sea, No, y yo creo que lo más cabrón es que se ríe. O sea, en esos conceptos, la risa, no, es algo bien cabronzote. Yo siempre lo he pensado así. O sea, la risa también, dependiendo de la perspectiva en la que se vea, puede tener un significado muy cabrón. Porque de hecho, hace poco vi el tráiler de una película que se llama Smile. O sea, y es de terror. Entonces está muy buena. Sé que está muy buena, promete mucho. Muy bien. Qué miedo. Pues sí, se puede decir que es un ente de otra dimensión, una dimensión espejo. Ah, pues sí, ¿verdad? Tú hablabas de ese rollo. Nunca lo había pensado así, qué miedo. Entonces posiblemente haya sido como que un encuentro. Y a lo mejor para ellos es normal vernos, pero entonces ellos no. Pero, nos vemos. ajá, nosotros no nos podemos Y nos ver. enteran que los vemos como que dicen, ah, está viendo. Pues sí. Ay, no. Qué Sí, miedo. sí, sí. ¿Ustedes creen que en este momento, más allá de las dimensiones, pueda que estemos conviviendo con algo que no veamos, Yo creo pero que que ellos sí nos vean a O nosotros? sea, en caso de que existan, bueno, no, creo que sí existen otras dimensiones. Sí. No, creo que no haya nada aquí. Sí, o sea, no, No sé. que físicamente solo sean 3 dimensiones. Digo, yo creo que con la pregunta que hiciste de que qué es real y qué no, la verdad sí me dejas mucho que pensar, y creo que voy a prestar más atención de ahora en adelante cuando esté por las calles, sobre todo en la noche. Y eso yo creo que no aplica solo con los fantasmas. Digo, nunca he visto un extraterrestre, pero no sé, a lo mejor también convivimos con nuestro jefe y ni es de aquí. No sé, no sabemos qué rollo. Es de otra galaxia el vato. ¡A la madre! No, no sé, No hay no, forma de saberlo. no hay forma de saberlo. ¿Eres extraterrestre, Fer? Y ahorita. Parezco, pero no soy, lamentablemente. Ni modo. Sí, ya será en otra ocasión, en otra vida. No podría el toque nacer a otro planeta. Estaría de maravilla. Que de hecho, cuando dicen la reencarnación, ¿cómo saber que yo vine a otro planeta? O sea, que mi vida pasada fue en otro lugar. Pues platicamos de eso, no me acuerdo en qué podcast. ¿Tú has escuchado, Revi, que nosotros tenemos un tercer ojo? ¿Has escuchado? ¿Nunca habías? Sí lo he escuchado, pero no me he adentrado a ese tema. Ok, se supone que tenemos un tercer ojo en esta parte, y se supone que ese ojo es el que tiene como que la conexión con todo lo divino. Tomás y yo lo hemos platicado y lo hemos abordado en varios podcasts de la glándula pineal, ¿verdad, Tomás? Si no me equivoco. Que es una glándula que si la estimulas, pues puedes tener como esa conexión con lo divino, y dicen que la tenemos de chiquillos. Por eso dicen que cuando algunas personas son niños, recuerdan sus vidas pasadas. Y de hecho hay meditaciones guiadas para poder ver tus vidas pasadas. Y hay una historia muy interesante, la leí en un hilo de Twitter, donde una chava platica que intentó hacer meditación con una amiga suya y que sí le funcionó, y que recuerda pues estar como los 1800, 600, 800, no sé, y que recuerda que murió apuñalada. Y luego en la otra recuerda que era un soldado en la guerra y que murió de un granadazo. Y ella dice que sentía todo, y que su amiga, cuando la estaba viendo en ese pedo, que la estaba acompañando, que pues veía cómo se tocaba el estómago por la de apuñalada, o cómo se retorcía así como por la de las vibraciones de las granadas y todo ese rollo. De hecho, hay, no sé si conozcan el libro de muchos libros, muchas vidas, muchos maestros. No, ¿No? ¿qué pedo? Bueno, es un psiquiatra súper estudiado que en una de sus terapias cuenta como que la paciente se durmió o le empezó a hacer así como algo parecido de la meditación, de la regresión, porque por más terapia que tomaba no entendía por qué se sentía como se sentía. Y resulta que conociendo sus vidas pasadas ella pudo sanar, porque esa esencia en su alma como que iba, o sea, hoy día trascendía de vidas pasadas. Trascendía, y pues físicamente a ella le seguía doliendo y no entendía por qué, que dices, ¿cómo puede trascender eso? Que, o sea,
que mucha gente no lo cree, pero no sé. Es que yo también me cuestiono mucho cómo la gente no lo cree. O sea, es de que no le está diciendo un güey que es un, no sé, o sea, por ejemplo nosotros, que no somos expertos, ni mucho menos doctores, ni estudiosos del tema, lo está hablando una persona que sabe, que conoce. O sea, el caso de Jacobo Greenberg, si no me equivoco en el apellido, a ver si no la cago, que ese vato lo desaparecieron. ¿Escuchaste su historia? ¿La has escuchado alguna vez? No. Es ¿qué? Era ¿Un psicólogo? Un Físico. Pero estaba estudiando sobre la metafísica y el poder de la telepatía. Y como empezó a tener avances, de repente ya... Desapareció y hizo experimentos con esta, creo que era o Pachita o Panchita, no me acuerdo. Pachita. Que Pachita era la... No creo que haya sido Panchita. Bueno, Francisca. Hay muchas personas que se llaman Francisca, la verdad. Esta Pachita, pues, ya ven que supuestamente operaba sin necesidad de instrumentos quirúrgicos. Y ajá. Entonces, es donde yo digo, si hay personas que pudieron hacer eso en vida, que no podemos hacer. O sea, a lo mejor nosotros no hay forma de saberlo, o a lo mejor sí, no lo sé, es un misterio, la verdad. Pero yo creo que con el simple hecho de que una persona pueda hacer algo, creo que los demás no estamos exentos de poder hacerlo. Y a veces es ahí donde me entra mucha cuestión, ¿sí? Pues de hecho, es sabido en el mundo satánico, es de que los espíritus te eligen a ti para darte algo. Entonces, a lo mejor sí tienes la posibilidad, pero realmente el espíritu es el que te elige para poder tener esa capacidad. Porque la gente que lee cartas así, pues muchos tienen el don, pero hay gente que inclusive puede convertirse en animal, los nahuales, y así ellos han sido elegidos por los espíritus para brindar el conocimiento. No toda la gente tiene ese conocimiento en general, pero sí puedes tener el don como de lectura, así, de visión remota y esas cosas. Sí, pues de hecho, en un podcast una invitada que se llama Valeria mencionaba que podía ver el aura de los cerros, que podía ver como de que los cerros tenían unas líneas de colores, y así muchas personas también dicen que fácilmente te pueden ver como la esencia, ¿verdad? De que, tienes una aura de luz, o tienes una aura muy oscura, o cosas así. Que de hecho, pues se siente. O sea, lo platicábamos también, tú conoces a Claudita, que vino a grabar con nosotros, y lo mencionábamos también en los podcasts anteriores, cómo se sintió la vibra. O sea, es algo que físicamente no ves, pero físicamente sí lo puedes percibir. Pero lo sientes, sí. Entonces también, ¿cómo puedes explicar eso? Esa emanación de energía, de vibraciones. Sí. Porque inclusive en una habitación todos somos bien, de repente llega gente muy mal vibrosa y como que toda la habitación se infecta. Sí, me ha pasado presenciar ese tipo de cosas, ahora que lo dices. Sí, de hecho, yo también recuerdo, ya ves que tú y yo fuimos a un retiro juntos, un retiro juvenil. ¿Tú recuerdas que algo paranormal pasó ahí? ¿No recuerdas nada? Ok. Yo solo estaba rezando, amigo. Ok, perfecto, No como recuerdo a lo más. que se va a un retiro. No recuerdo más. Te voy a platicar una historia a ti, Revi, que no supiste, y a Tomás creo que ya se le ha platicado, pues la vuelvo a contar. Como tú sabes, más bien, la casa de retiro en la que estábamos tenía cabañas, ¿sí? Para que la gente tenga un poquito el contexto, es un patio gigante, y en ese patio están las cabañas individualmente. O sea, tú tienes que caminar cierta distancia para llegar entre cabaña y cabaña, ¿sí? Okay. Entonces tú entrabas a la cabaña, no recuerdo si la cabaña de las mujeres era igual, pero entrabas y vamos a ponerlo así de mi perspectiva. Entras derecho y hay una puerta a tu derecha, que era el cuarto donde dormíamos los servidores, ¿sí? Luego había como un cuadro grande, como un recibidor grande, y los cuartos hacia los lados, ¿sí? Esa vez me acuerdo que estábamos todos los chavos ahí platicando, los servidores, estábamos platicando y era madrugada, eran como eso de la 1 de la mañana. Estábamos platicando y todo el rollo, y de repente nos escucha que la puerta del baño estaba cerrada y por dentro nos tocan. Entonces todos nos quedamos así como que, ¿qué pedo? Todos escuchamos, porque éramos como 8, ¿sí? No dijimos que sí, y yo creo que pasaron 2 segundos y se abrieron las regaderas. Se escuchó que se abrieron las regaderas y pues todo de volada, ¡pum! O sea, yo me paré
y me metí, dije, a lo mejor un chavo se salió porque pues, las ventanas no tenían rejas de los cuartos y era muy fácil salirte, pero lo que no era fácil era brincarte a la ventana del baño, porque la ventana del baño estaba más elevada. Entonces era ok, te brincas, abres las llaves, te sales. Para empezar, el baño estaba un poco mojado, más de lo que ya estaba antes de abrir las llaves. Entonces, primero, ¿cómo le haces para salir y no romperte la madre en el primer intento de correr? Segundo, ¿cómo cuánto tienes que recorrer para poder hacerlo? Entonces ya entré yo y dije, ok, aquí hay dos. En ese momento yo pensé así de volada: o las llaves están cerradas y se abrieron, es un problema de tubería, pero las llaves estaban giradas, o sea, como si alguien las hubiera abierto, y eran dos, o sea, eran dos regaderas. Dices tú, nada te da margen para abrir una, abrir otra, brinca. O sea, la verdad no, físicamente no lo pudieran hecho tan rápido. No manches. Entonces, eso fue lo que nos pasó en el retiro. ¿En qué cabaña estabas tú? Recuérdame. Pero ¿No te ¿por qué acuerdas? crees que yo no estaba ahí con ustedes en ese momento? Y la reví en el así como, ¡ah, la madre! Seguramente yo estaba dormida. Pero no recuerdas en qué cabaña estabas. Yo estaba en la cabaña de las niñas, en el cuadro ese, pero entrando en la cabaña de las niñas. Ok, es que en la cabaña 1, no me acuerdo si pusimos a las mujeres ahí. Como tú, bueno, no, como tú no sabes más bien, o no sé si tú sabías que esa casa de retiros fue un orfanato. Fue un orfanato muchos años, muchos años. Y una niña se murió en la cabaña 1 y se aparece. Y ya varias gente la ha visto. Incluso Luis Ángel platicaba en el podcast que grabé con él, no me acuerdo si se subió o no, luego lo checo. Creo que no, pero un saludo a Luis Ángel. Sí, un saludo a Luis Ángel, que también va a estar aquí como invitado. Le voy a quemar alguna de las historias que va a traer, pero él dice, no, yo estaba acostado y veo de lejos que pasó una silueta negra corriendo al patio y se brinca la barda. Y luego yo me acuerdo mucho que el siguiente día los chavos estaban diciendo, no, es que vimos una persona de azul, con una túnica azul que andaba caminando en los arcos, para colmo de madres. No sé si te acuerdas que hay arcos, sí. Hay un pasillo así de puros arcos para llegar a la cocina. Y me acuerdo que yo no le di la importancia suficiente hasta que los adultos que fueron al retiro con nosotros nos dijeron de que, sí, también lo vimos. También vimos que alguien de azul andaba caminando. Entonces, sí, en esa casa de retiros está bien cabrón todo lo que pasa también. Pues yo estaba dormida, no me di cuenta de nada. Sí, tú estabas mimita, tranquila, mientras los hombres lidiábamos con el diablo. Ni pesadillas tuviste. Nada. Yo la verdad, cuando me duermo, mira, parezco una piedra. Me duermo y luego de repente ya abro los ojos y, ya son las 6 de la mañana. ¿Qué pedo? Casi no sueño. Solo me estoy durmiendo. No, casi no sueño. A lo que vas. O sea, a lo que voy, ajá. Yo soy como un zombie, bueno, no un zombie, como, pues sí, como una piedra, literal. Me duermo en 2 segundos. En serio. Soy de sueño Súper pesado. muy pesado. A veces llueve toda la noche y de repente al siguiente día mi mamá de que, estuve, no sé, limpiando la gotera o estaba barriendo afuera porque se metió todo el agua y yo, ¿llovió? La verdad es que sí. Un huracán y un tornado y reía que, ¿y la casa, güey? ¿Qué pedo? No, qué chido. Pues muchas gracias, Revi, por darte el tiempo de estar con nosotros esta noche. También agradecerte la confianza de compartir las historias que compartiste con nosotros y con todo el público de Medianoche Podcast. ¿Alguna cosa que quisieras decir antes de retirarnos? Nada. Muchas gracias por invitarme y espero que disfruten este podcast. Yo disfruté mucho platicar con ustedes. Muchas gracias, Revi. Tomás, ¿algo que decir antes de retirarnos? Vayan a la fundidora, está divertido. Sí. Y si pueden grabar ahí en los baños. Ajá. Hagan los experimentos que hoy dejamos sobre la mesa, que es qué es real y qué no, cuántas personas entran y salen de los baños, y revisen los cambios del silbato. Cuando escuchen el silbato, chéquense quién vean, anda. Vean muy bien alrededor a ver qué ven interesante por ahí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran como Medianoche Podcast en Google Podcast, Spotify, Facebook y YouTube, y como Medianoche Podcast MX en Instagram.
Revi, una red social en la cual te gustaría que te siguieran. Sí, pueden seguirme en Instagram, soy @revie24es. ¿Neta? ¿24 veces? La E. Ajá, la E nada más. Ah, ok, bueno, Revi 24 veces la letra E, no Revi 24 veces, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una emisión más de Medianoche Podcast.